En los años 70, subirse a un coche de Fórmula 1 era como jugar a la ruleta rusa con un cargador lleno. Los pilotos sabían que, si corrían una temporada completa, era probable que vieran morir a uno o varios colegas, si es que no les tocaba a ellos. Y aún así, lo hacían. Era una época donde ser rápido no era suficiente. Tenías que ser temerario, o directamente no tenerle miedo a morir. Los coches eran puro filo, sin estructuras de choque, sin protección lateral, sin nada que los separara del asfalto a más de 300 kilómetros por hora. Los depósitos de combustible estaban a los lados del piloto, literalmente 2 bombas listas para explotar. Y explotaban. En 1973, en Silverstone, 8 coches chocaron en plena recta. La pista quedó completamente bloqueada. Trozos de fibra, cuerpos atrapados, caos. ¿La razón? Una ligera pérdida de control. Eso era suficiente. Ese mismo año, en Holanda, el piloto Roger Williamson volcó. Su coche se incendió. Quedó atrapado debajo. Otro piloto, David Purley, se detuvo en medio de la carrera, se bajó del coche e intentó rescatarlo solo. Los comisarios no lo ayudaron. No tenían trajes ignífugos. Se quedaron mirando cómo un piloto se quemaba vivo durante minutos. Y esto no fue un evento aislado. Fue rutina. Fue normalidad. La Fórmula 1 venía evolucionando rápidamente. Ya no se corría en aeródromos planos con campanas de heno. Ahora eran circuitos con curvas técnicas, rectas a fondo, y márgenes de error diminutos. Pero la seguridad seguía estancada en los años 50. Cada año, los coches eran más rápidos. Cada año, más peligrosos. Y a nadie parecía importarle. Enzo Ferrari llegó a decir que la aerodinámica era para los que no saben hacer motores. Una frase famosa, pero absurda. Para finales de los 60, Colin Chapman le había cerrado la boca a todo el mundo con el Lotus 49B, que fue el primero en llevar aerodinámica real, alerones delanteros, traseros, carga. Y la velocidad subió en picada. En 1970, Jackie Stewart voló en Mónaco a 240 km por hora y bajó el récord por casi medio minuto respecto a Fangio en los 50. Pero no solo era más rápido, era más peligroso. Porque ahora el coche generaba más carga, sí. Pero la suspensión no estaba preparada. El chasis no resistía. Un error, una curva mal calculada, un contacto y salías volando. ¿Y los pilotos? Algunos eran debutantes con más de 35 años. George Follmer entró a la F1 a los 39. Había manejado turismos. Nunca un monoplaza con 500 caballos. Y lo tiraron a Kyalami. A fondo. ¿Qué podía salir mal? En 1976, Niki Lauda impactó contra una barrera. Su coche se prendió fuego. Y los comisarios ni siquiera sabían qué hacer. Tuvo que ser rescatado por otros pilotos. Se quemó el rostro, los pulmones, las manos. Volvió 6 semanas después. Más que un hombre, parecía una advertencia viviente. La gente miraba esos accidentes como parte del espectáculo. Porque lo eran. Porque la F1 se vendía como eso. Hombres jugando con la muerte. El coche más exitoso del momento era el Lotus 72, ganador de títulos. Ligero, ágil, rompedor. Pero también frágil como una lata de cerveza vacía. Jochen Rindt lo sabía. Pero igual se subió, en Monza, sin alerón delantero. Buscaban velocidad. Encontraron la muerte. El coche se partió y él fue lanzado al asfalto. Fue campeón mundial póstumamente. Las barreras Armco eran una broma. Mal soldadas, mal colocadas, sin acolchado. Cuando François Sever impactó en Watkins Glen, el coche se desintegró en segundos. El accidente fue tan brutal que el equipo se retiró del Gran Premio entero. Era 1973, el año con más muertos de la década. Y aún así, no cambiaba nada. No había coche de seguridad. No había limitador en boxes. Los pilotos entraban a repostar a fondo. Salían derrapando entre mecánicos. No había lógica. No había freno. En Sudáfrica, 1977, un comisario corrió cruzando la pista con un extintor en mano. Tom Price venía a más de 270 kilómetros por hora. No lo vio. Lo impactó de lleno. El extintor voló, golpeó a Price en la cabeza y lo mató al instante. No supieron qué había pasado, hasta que el coche siguió recto sin control y se estrelló. Nadie había visto algo así. Nadie lo podía creer. Pero la carrera siguió. Ese era el nivel de locura. Los pilotos se mataban. Los comisarios se mataban. Los fans los aplaudían. Y la FIA miraba para otro lado.
El reglamento técnico tenía cientos de páginas dedicadas a motores. Casi ninguna sobre seguridad, porque lo importante era ir más rápido. Lo demás era secundario, y mientras todo esto pasaba, nadie levantaba el pie.